Primero que nada, déjenme me disculpo por esta terrible voz gangosa que me escuchan, pero es que estoy en mi sexto día de un terrible COVID. Sí, me pegó durísimo. No le hagan caso a Gatel, que es una simple gripita. El domingo yo sentía que me habían golpeado entre 20 personas. Pasé el peor día del padre de toda mi vida. Pero lo que estuve pensando a lo largo de la semana es que mi vida nunca estuvo en riesgo. Básicamente fue un bicho que me pegó muy duro, que mi cuerpo resintió, pero gracias al sector socioeconómico al que pertenezco, gracias a la alimentación que tengo, gracias a que tengo un seguro de gastos médicos privado, que tengo una gran doctora que siempre está ahí para atendernos, que puedo comprar las medicinas que necesito, gracias a eso mi vida no estuvo en riesgo. Y eso no es lo que pueden decir millones de mexicanos, que ellos y sus familias estuvieron en riesgo porque el sistema de salud no los atendió a tiempo, no les dio las medicinas suficientes porque no había, porque les mintieron, porque los hicieron ir de un lugar a otro. Y yo no quiero vivir en ese país. Yo no quiero vivir en un país en el que todo depende del sector socioeconómico en el que naces. Y por eso hice este esquema, para explicarles un poco qué es lo que estoy pensando y cómo creo que podemos resolver este problema. A ver, ¿qué México somos hoy? Hoy somos este México, dividido en 5 sectores, no solo en términos de ingresos, sobre todo en capacidad para disfrutar, para gozar, para ejercer los derechos básicos. En esta parte de abajo están estos 2 círculos que son las personas que tienen muy limitada capacidad para ejercer sus derechos básicos o limitada capacidad para ejercer sus derechos básicos. Millones de mexicanos, millones de familias que tienen una alta dependencia del Estado. Dependen del Estado para vivienda, dependen del Estado para servicios básicos, para alimentación, para salud, para educación, para seguridad, para empleo, para justicia. Dependen directamente del Estado. Sin el Estado, estas personas tienen muy pocas posibilidades de salir adelante. En este grupo de personas, la idea es sobrevivir. Estas personas están pensando todos los días cómo sobrevivir. Es un sufrimiento terrible, es una injusticia sistémica la que viven estas personas. De todos los partidos políticos los han engañado, les han dicho una y otra vez que los van a ayudar a superar esta condición y estas personas no pueden ejercer sus derechos básicos. Y por lo tanto, son un mercado electoral fácilmente capturable por todo tipo de oportunistas políticos que les ofrecen de todo para tratar de salir de la situación en la que están. Después viene el grupo que tiene capacidad mixta para ejercer sus derechos básicos. Algunos los pueden ejercer, pero de otros dependen del Estado. ¿De cuáles dependen? De la vivienda. Muchas de las personas de este sector socioeconómico, aunque quisieran, no podrían comprar una vivienda si no es con la ayuda del Estado, por lo menos financiera. La salud, son personas que son usuarios muy asiduos del sistema de salud pública, pertenecen a alguno de los sistemas, al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a las Fuerzas Armadas. Sin ese sistema de seguridad pública, de salud pública, estas personas no podrían sobrevivir. Son usuarios muy asiduos del sistema de educación pública, requieren diferentes tipos de servicios, son los que utilizan el transporte público, son los que utilizan las diferentes formas de comunicación que puede ofrecer el Estado, los sistemas financieros que puede ofrecer el Estado, las ayudas financieras que puede ofrecer el Estado, dependen que el Estado genere diferentes tipos de empleos donde están y obviamente la seguridad y la justicia. En este grupo hay mucho enojo, hay mucha frustración, porque se sienten pocas posibilidades de evolucionar, se sienten pocas posibilidades de salir adelante, de pertenecer a un sector diferente. Hay mucho enojo y mucha frustración de que a pesar de que trabajan todo el día, toda la familia, en diferentes empleos a veces, no hay muchas posibilidades de salir de este sector. Luego estamos los que pertenecemos a un sector que tenemos buena capacidad de ejercer nuestros derechos. Sí, tenemos buena capacidad porque trabajamos mucho, porque generamos la suficiente riqueza para comprar salud, para comprar educación, para comprar seguridad, para comprar muchas cosas con nuestro dinero que el Estado no está ofreciendo. En ese sector socioeconómico lo que hay hoy es mucho miedo que del trabajo, de la capacidad que tengo de generar esa forma de ejercer los derechos, de pronto pueda desaparecer por un mal gobierno que no lo está haciendo. Y finalmente está el sector socioeconómico más alto, que tienen una muy amplia capacidad para ejercer sus derechos, tienen muchos recursos económicos,
tienen redes de protección de diferentes naturalezas, familiares, sociales, económicas, financieras, tienen diversificados sus inversiones, sus recursos en diferentes lados, y qué bueno, ese es el sector socioeconómico que genera la mayor cantidad de empleos, que genera empresas, que mueve el sistema financiero, pero ese es un sector socioeconómico completamente desentendido, despolitizado e insensible de lo que está pasando, sobre todo lo que está pasando en estos sectores. Todos ellos, todos los que estamos aquí, somos México. Y este México quiere ser mejor. Pero aquí hay un vacío gigantesco. Hay un vacío gigantesco que nos desconecta de nuestra democracia. Esta es nuestra democracia. ¿Qué es hoy nuestra democracia? Es una democracia muy débil, con un sistema de división de poderes muy pobre, que abusa del poder impune permanentemente. Quien está en el poder abusa de manera impune del poder. Tiene un pobre control y vigilancia del ejercicio del poder. La corrupción impune explota por todos los niveles de gobierno. Hay violencia y hay inseguridad en todos los lugares del país que nos tiene aterrados a todos. Hay ineficacia en la política social. No funciona, ya lo vimos aquí. Hay infraestructura insuficiente de todo tipo y la que se está construyendo son proyectos inviables, mal planeados, que no van a funcionar. Los recursos públicos son insuficientes, somos muy pocos los que estamos sosteniendo con nuestros impuestos al Estado y no alcanza. La partidocracia, los partidos políticos se reparten el poder y no hacen gran cosa. No tienen liderazgos nuevos, no tienen alternativas reales, no tienen soluciones reales para ti, para mí. Y finalmente, la sociedad civil y los medios de comunicación parecerían apagados, parecerían poco eficaces. Muchos de ellos son poco autónomos y poco independientes del poder en turno y muchos de ellos están aterrados. Estos que estamos aquí queremos cambiar esto, pero en medio hay un vacío. No parece que haya nada que nos permita comunicarnos con esto, que nos permita participar aquí. Esto parece demasiado grande y demasiado abrumador para que todos los que estamos de este lado podamos participar en la reconstrucción de esto. Y esa es exactamente la propuesta que traigo hoy. Lo que quiero que empecemos a pensar es cómo vamos a llenar ese vacío. Cómo vamos a pasar de estas emociones de enojo, de frustración, este sufrimiento, esta injusticia crónica, esta poca esperanza de evolución, cómo la convertimos en una agenda común que nos permita a todos cambiar esto, cambiar este panorama. Es lo que queremos. Las pláticas que yo tengo con la mayoría de las personas que quieren hacer algo por el país, lo que quieren es impactar aquí, pero no sabemos cómo, porque aquí hay un vacío. Tengo que pertenecer a un partido político, me tengo que meter a un movimiento, tengo que salir a marchar, tengo que quejarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me preguntan la mayoría de las personas. Y por eso creo que tenemos que encontrar la capacidad de generar espacios comunes. Esa es la idea. Uno de los libros más fascinantes de la historia de la ciencia política es escrito por Alexis de Tocqueville y fue creado en su visita a Estados Unidos. Se llama La democracia de América. Y ese libro lo que refleja es que es la sociedad civil organizada, es este espacio en medio el que activa la democracia, el que genera las opciones, el que genera las grandes alternativas. Estas personas que hoy no participan en la discusión política, que son mercado electoral, tendremos que ayudarlos a que haya una inclusión activa. Este sufrimiento, esta injusticia sistémica se tiene que convertir en una inclusión activa a través de sus comunidades, de sus cooperativas, de sus ejidos, de la escuela pública. Esos espacios en donde podrían decir algo, donde podrían cooperar, donde podrían levantar la mano y exigir las cosas que necesitan. Este enojo y esta frustración de este sector socioeconómico lo podemos cambiar por exigencia democrática. Ese enojo que tienen hoy hay que canalizarlo. Hay que canalizarlo a través de las redes sociales, de los barrios donde viven, de los sindicatos en donde están, de los grupos políticos a los que pertenecen, de los centros comunitarios y sociales en donde están laborando. Ahí es donde tenemos que generar espacios para que hablen, para que digan, para que le exijan a los diferentes tipos de gobierno, para que se organicen, se hagan grupos, se hagan redes y se conviertan en espacios eficaces de exigencia a los diferentes tipos de gobierno.
Después estamos los que tenemos buena capacidad de ejercer los derechos. En lugar de estar tratando de cuidar lo que tenemos la obligación de hacer un activismo valiente. El miedo y el enojo y la desesperanza la tenemos que cambiar por activismo valiente, a través de la sociedad civil organizada, a través de las pequeñas y medianas empresas en las que participamos o que tenemos, a través de nuestras colonias, mejorar nuestras colonias, generar redes a través de nuestras colonias, a través de las redes sociales, a través de las escuelas donde están nuestros hijos y donde a lo mejor varios de ustedes dan clases. Ahí están los espacios donde podemos volver a generar un tejido social en el que tú y yo hacemos un activismo valiente. Y finalmente, el sector socioeconómico más favorecido, tenemos que exigirle que esa despolitización, esa insensibilidad, la cambien por una politización sensible, que se politicen, que le entren a la política, que se pongan a hablar de política, que se pongan a discutir de política con todo el mundo, para que a través de los medios que tienen en sus manos, las empresas que son de ellos, las universidades que son de ellos, los despachos que son de ellos, hagan activismo sensible. ¿Qué quiere decir activismo sensible? Quiere decir activismo no solo para sus intereses. A ver, todos estamos aquí peleando primero por nuestros intereses. Es lo normal en una democracia. Pero si solo estamos por nuestros intereses, si solo peleamos por lo que nos importa a nosotros, si cada uno de estos grupos solo ve por lo suyo, este espacio se queda vacío. Aquí no hay nada. Y entonces, pues cada uno tenemos que estar dependiendo a ver si de milagro sale un buen líder político, en algún buen partido, que de milagro genere una buena agenda, que de milagro genere una buena alternativa, y a ver si cada 3 o cada 6 años las cosas mejoran. Si cada uno de estos grupos solo ve por lo suyo, solo ve por lo que le interesa, y no tenemos la capacidad de articular una agenda básica entre todos, esto se queda vacío. En cambio, si entre todos empezamos a generar espacios comunes donde se discute libre y abiertamente las necesidades de todos, todos empezamos a voltear a vernos a todos, todos nos sentimos parte de esta corresponsabilidad de mejorar este país, todos empezamos a generar visiones concretas de hacia dónde debería de ir México. Y lo hacemos en espacios donde el respeto a la diversidad, el respeto a la diferencia, el respeto a las diferentes necesidades se vuelve una máxima. Podemos empezar a generar esto, una agenda común que eventualmente tenga impacto en esto. Hoy los partidos se sienten muy cómodos, se sienten solos. Este espacio vacío les genera mucha comodidad. Es un colchón para ellos. Es un espacio en el que el ruido de aquí llega ya muy tenue acá. Si esto no existe, si aquí no hay una sociedad civil organizada, activa, fuerte, que quiera promover sus propios intereses, que quiera organizarse, que quiera generar redes para presionar adecuadamente a estos que están tomando las decisiones, si este espacio se mantiene, este espacio hace que el ruido, el enojo, la frustración se filtre y ellos se sientan cómodos. En cambio, un país, una democracia en la que este espacio está lleno de redes, de escuelas, de centros comunitarios, de grupos organizados, de medios autónomos, de universidades del pensamiento en donde se buscan soluciones diferentes, cuando este espacio está ocupado por una ciudadanía activa, exigente, demandante, que revisa, que pide cuentas, que exige cuentas, estos señores se incomodan y tienen que empezar a reaccionar y tienen que empezar a voltear a vernos. Espero que con todo y el COVID y esta mente que hoy todavía está como en otro lado, esto haya hecho sentido, porque lo que quiero es que empecemos a activar esta conversación. ¿Cómo le hacemos tú y yo para generar este espacio? ¿Cómo le hacemos tú y yo para convertir este lugar en un lugar de todos, donde salga la agenda común, donde salga una visión diferente del país? Muchas gracias por escucharme y nos vemos la que sigue.